Buenos días, buena mañana. Pareció nublado, queriendo llover, pero bueno. Vamos a echar shower de una vez. Ya es lunes. Vamos a ver qué rollo con las entregas, pero mientras, al showeruski para empezar semana. Ya se fueron todos los que estaban aquí en esta fila, en esta hilera. Ya nos quedamos solos, vamos a movernos también porque estamos desentonando ahí. También injundiosos, unos domperos y un pipero pillín. Es por el 39. Uy, nanita, ya está un McDonald's. La M inconfundible del McDonald's. Pues vámonos pues. Fuga pipero descansador. Ya descansó mucho este pipero. Hasta de más. Hasta lo que no. Vamos a arrimarnos al lugar a ver de qué se trata. Ya son las 7:20 de la mañana. Nos fuimos a pagar un shower bien a gusto, ya bien a gusto, uno fresquecito en el agüita. Pero vámonos porque hay que seguir chambeando. Según yo es por aquí a la derecha, como vamos por aquí a la derecha. Ya descansamos, ya nos ¿cómo se llama? Nos despabilamos, desentumimos un poco la mente, la despejamos pues. A ver, eso aquí a la derecha sí va. Y hace falta el descanso, hace falta también la recreación, la despabilación, diré yo. La despabilada. Así que vamos a darle las gracias al buen amigo Alberto. Un reconocimiento y un agradecimiento también por haberse dejado caer la greña. Por haber venido un rato. Fuimos a agarrar el aire un ratito, a dar un volteón, una platicada, no hombre, olvídense con eso. Es un caldo de pollo para el alma eso, La verdad que el hecho de tener un rato de esparcimiento, ufa gallo. Los que son troqueros apenas me entenderán. Bueno, pues fue un pipero del Casey, un pipero del Casey, bien curioso, pipero blanco. Agarro ahorita el 30 y ahora que hay enfrente, que me marca que hay algo enfrente, no hay nada. A los lados pues que les va a cometer pillín. Hasta los objetos esos que detecte que no hay. En su lado pues. Ah, es que ya agarró sensor de construcciones. Eso es todo el asunto, Detectó que había una construcción y me dijo, abusado con los muros de content. Vamos a bajar por el 39, 11 millas nada más, 11 millitas y agarramos el 18. El Illinois 18 y eso nos va a llevar al pueblito de Streetor y llegamos al siguiente destino, al segundo apenas, ya su roña. Salí el miércoles y ya estamos al lunes. Y apenas vamos por la segunda tirada. Ahí está, mira, esto es lo que detectó el sensor de... No es sensor de colisiones, es sensor de construcciones. Ahora vamos a llegar al revés. De allá para acá o de aquí para allá. Según el punto de vista donde se mire, va. Pero vamos a llegar de norte a sur, a veces hemos llegado de sur a norte, ahora de norte a sur, o de este a oeste, o de costa a costa. Pero de lado a lado para no hacernos bolas. Aquí está la salida 41, el 18. El bolsillo 18.
échenme agua, díganme, avísenme pues, Chihuahua. Ya casi están en su punto. Esos elotes ya están buenos para los tamales. Ya hay para tamales, porque si no cortan, después van a hacer mazorcas esos elotes. Pal nixtal. Vermilion River, órale, un río, aquí donde tienen ríos por estas áreas. A ver, vamos a dar vuelta a la izquierda, así que vamos recargándonos para la izquierda. Y aquí está la policía. A ver, en este semáforo no, al que sigue o sí, es aquí en este. Sentido contrario. Y no te andes metiendo al revés, canijo, porque la izquierda es aquí en esta, a la izquierda. Bueno, pues ya se la saben, aquí en el auto son a la derecha. Aquí a la derecha y hasta allá, hasta donde topa la callecita, una mini calle. Vamos a caminar por aquí, para que vean que así tenemos equilibrio todavía. Bueno, ya le bajaron los dos, ya se llevaron uno, otros se llevan ese. Ahí va quedando. Ya. Siguiente, eso es para Indianapolis. La siguiente parada, el siguiente destino. Bueno, vamos a esperar que nos traigan la copia firmada, porque nada más traemos un juego, traemos nada más un play. Entonces dijo el señor que le hubiera sacado una copia para quedarse una a él. Ahora le fallaron, siempre me dan 2 o 3 juegos de los deliveries. Y este nada más trae uno. Entonces le comentaba, si quiere que le dé copia, pues saque una copia y deme una a mi firmada, ¿verdad? Bueno, para saberme. Después le sacó a sacar una copia. Se entendió como bandido sacarle la copia y ahorita regresa, dijo, pero ya me bajó de volada. 5 minutos, pero pues hay que esperar el POD, el Proof of Delivery, la prueba, la muestra de la entrega. Ahorita que regrese el chavo y nos vamos. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Ahí lleva la segunda tanda. Ya me trajo los papeles y ya nos vamos. Ímonos de aquí porque aquí sí espanta. Bueno, pues a regresar por donde veníamos, más bien. A regresar por donde veníamos, el 39. Y vamos a ir todo derechito. Luego vamos a buscar el 74 allá, donde se cuenta con el 55. Todo el 74. Por allá, por aquí al lado del 65, del 465, algo así, por ahí. Ya en el meritito de Indianápolis. Estamos a 225 millas del lugar. Allá creo ya es 1 hora más. Nos da la hora de llegada a la 1 de la tarde. Más los retrasos con los semaforitos y lo que va a pasar en el camino, ¿va? Así que tentativamente
Saltas 8:30, llegada 1 de la tarde. Así está más o menos el asunto. Voy chambeando. Chevroletón Caprice. Paso no paso, mejor me espero porque es la vuelta despacio. ¿Para qué nos arriesgamos, va? No vaya a ser que se nos caiga algo, ¿para qué quieren? No, pues no, que prisa no hay. Wow, no puedes jugar pipero. No más, chulada, puro paisaje verde. Pipero que se pone verde. Ahí a su lado que le va a cometer pillo.
por eso hay muchos tramos en construcción. La verdad que sí que le hace falta su buena reparación a todo este tramo. Y vamos a salirle de Illinois y vamos a entrar al estado de Indiana. Ya merito, nos falta como una milla. Una milla o una milla. A ver, ahora sí, entrando en Indiana, vamos a entrarle con cuidadito porque aquí andan los chavos. Aquí andan los chavos bien activos, los trabajadores de la construcción. al área de Libanon, Indiana. Por el 32 vamos a agarrar el 65, estamos a una milla del 65 para el sur.
bajarle a la ciudad de Indianápolis. Ya falta menos, 18 millas para llegarle al siguiente lugar, al siguiente destino, a la tercer tirada, al tercer delivery. Ya estamos bien cerquita, 7 millas. Bueno, apenas se le da 27, ya estamos cerquita, a 1 milla del lugar. A 27 vamos a dar vuelta aquí a la izquierda en el semáforo y otra a la izquierda y ya hemos llegado a la calle del lugar. Según la secretaria por acá. No tiemble, secretaria. A ver, dice que aquí a la izquierda. Vamos a agarrar el carril del medio porque luego hay que dar vuelta a la izquierda otra vez. Entonces, para no quedar atorado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es un pipero pillín de los. Bueno, a ver si no nos hacemos trenzas de aquí. A ver, a la izquierda. Esto de los carriles. Dar vuelta a la que sigue, a la izquierda, así que denme chancita, que ahí les voy, denme chancita, vas usando el semáforo, ahí les voy, pues del maíz. Cuando están a las puertas así muy apretadas, 4 litros nomás no quieren cooperar, pues, pero bueno, hay que explicarles poquitita nomás, poquitita violencia, no mucha, porque luego se agüita. Esta calle la venimos a la 96 Street. A ver, pues según es por aquí, 4709. ¿Dónde estará la entrada? ¿Quién sabe? A ver. Traigo fila de carro, pero que se aguanten. A ver, aquí va a ser, aquí nos vamos a meter Dickinson Fleet Service. Vamos aquí, merengues. A ver si está abierta la puerta. Sí, sí hay acceso, para que no vamos a meter. Vamos a tener chance estos cuadritos. Merengues va a ser, y si no, pues nos regresamos allá adentro. ¿Cuál es el problema, verdad? Pero estoy viendo que aquí hay unos elevadores de los que les voy a dejar, así que parece que llegué al lugar de la mera entrada en la indicada. Así, merengues, ahí están a la derecha. Ahí están un puño, por puños. Bueno, vamos a checar a ver de qué se trata aquí. Vamos a parquear por Aqua. Bueno, después de un ratito de tenerme esperando, ahora sí ya se pusieron las pilas. Van para abajo. Bueno, pues vámonos. Ya se armó. Tardaron un poquillo, pero ya quedó. Vamos a dar una vuelta por aquí.
apaches. Bueno, va para afuera, vámonos para afuera. Vamos a agarrar 465 hacia el este y luego vamos a buscar el 69, el 69 para el norte. Y por allá nos vamos a quedar en un Loves o Pilot. Vamos a ver de qué se trata antes de llegarle a Monroe, Indiana, ya cerquita de ahí del pueblo, cerquita de la tirada, para mañana tempranito hacer la entrega, y de ahí nos vamos para Ohio. Pues ya hicimos las dos entregas del día de hoy. Mañana esperemos hacer otras dos si Dios quiere, y ya nos acercamos lo más que se pueda a Michigan para el miércoles hacer la de Michigan. Estos son los planes, así sin andar tan violentos, haciendo las cosas como deben de ser, a la velocidad normal, sin apurarse, tampoco sin hacerse guaje. Ay, güey, ritmo. Sin apurarse, sin hacerse guaje. Ay, semaforito. Vamos a vuelta aquí en el McDonald's para regresarnos al 465. Ay, semaforito. No cambies semáforo porque me pone nervioso. No, no puedes jugar pipero nervioso. Antes de que se me caiga la mollera, porque esta carretera está bien madreada. Pero pues ya nos toca salirnos también. Ya estamos cerca de la siguiente tirada. No sé, unas 20-30 millas. Ahorita checamos. Pues ya más adelante ya no hay Loves o Pilot cerca, entonces aquí nos vamos a quedar. La milla 264 del 69, estado de Indiana. Vamos a ir aquí a este Loves a buscar un lugarcito. Es temprano, son las 3:15 de la tarde, así que vamos a agarrar un lugar también. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Paramos temprano pues para alcanzar lugar, y quedamos cerca del lugar del siguiente. Y hasta mañana continuamos, porque ya no hay manera de hacer otra entrega por los horarios, pues. Así está la cosa. Mira, ese le pegaron su besote en el lado derecho. Le dieron un beso, no. Pero no es que tú digas, uy, qué bruto, está muy solo. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, vamos a parar por acá. Por acá. Señor, salió de entre los trailers. Está viendo que me estoy metiendo y salió de ahí, qué bárbaro. Me va a salir ahorita en cámara el amigo. Sonríe a la cámara que casi me la llevo. Ahí salió el troque ese rojo. Por aquí venía caminando el amigo. Pero bueno, así está la cosa. Ya es una acomodadera, ¿verdad? Exactamente a la hora que la mayoría para, pues, para agarrar lugares. 3 de la tarde, 4 de la tarde más tardar. Es la hora que la mayoría paran estos
rumbos en estas áreas. Un poquito más para atrás todavía tengo espacio para no quedar tan apretado, sea para que haga la maniobra ahí. Ahí está la marca, va. El hoyo donde están las llantas. Bueno, aquí vamos a sacar el de hoy, vamos a quedar de 8 nada más. Ya me lo voy, ya me lo fui. Vamos a seguir con otros asuntos. Ya se va el TBM, mira, T800 TBM.